Pues bueno, vamos a iniciar. Pues muy buenos días a todas y todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas les da una cordial bienvenida a nuestra plática de los lunes. Esta actividad es parte del programa de capacitación para contribuir al fortalecimiento de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. Y el día de hoy, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tendremos la plática denominada Un llamado desde el 25N para erradicar la violencia obstétrica. Y esta plática será impartida por la maestra Lidia Inés Serrano Sánchez. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y también de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Y para dar inicio, en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, el día de hoy la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, nos dirige un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Fabiola. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida en este día que se conmemora el compromiso internacional para erradicar la violencia hacia las mujeres. Es decir, es uno de estos días que resumen las tareas que tenemos como sociedad de construir, erradicar aquellas conductas que vulneran los derechos humanos de las mujeres y construir comportamientos que garanticen la igualdad y el desarrollo para las mujeres y las niñas. Agradezco a quienes nos acompañan el día de hoy de manera remota, de manera especial. Saludo y doy la bienvenida a nuestra ponente, a nuestra invitada del día de hoy, a la maestra Lidia Inés Serrano Sánchez. Gracias, maestra, por su generosa disposición para impartir el tema de hoy, que se ha denominado Un llamado desde el 25N para erradicar la violencia obstétrica. Su experiencia, su perspectiva integral y su conocimiento sobre este tema son de gran valor y estamos muy honradas y honrados de contar con su presencia. La violencia obstétrica, como sabemos, es una forma de violencia de género que vulnera directamente derechos humanos y en específico vulnera la dignidad humana, la igualdad, el derecho a la salud y a una vida libre de violencia. Reflexionar sobre este tema nos lleva a reconocer a esta necesidad urgente de transformar los sistemas de salud para garantizar a las mujeres un trato basado en el respeto a la dignidad y a la igualdad. Es fundamental entender que el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres es un pilar para alcanzar la igualdad sustantiva y para fortalecer la cultura de los derechos humanos. Como institución encargada de velar por la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, nuestra labor incluye generar espacios de capacitación y sensibilización. A través de ellos se busca que las personas profesionistas, servidoras y servidores públicos, estudiantes y la sociedad en general tomen conciencia del rol en la erradicación de estas prácticas discriminatorias y de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Les invito a que escuchemos esta charla y deseo que la aprovechemos para reflexionar sobre las acciones que podemos emprender desde nuestras áreas de trabajo o nuestra comunidad, en convertirnos en agentes de cambio que propicien escenarios factibles para eliminar la violencia contra las mujeres y hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias y muy buen día a todos. Muchas gracias, maestra Claudia. A continuación quiero compartirles brevemente la semblanza de nuestra ponente, la maestra Lidia Inés Serrano Sánchez. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH.
y es integrante del Grupo Colegiado de Investigación en Política Criminal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, también miembro de la Asociación Universitaria de Profesores en Derecho, miembro del Comité Redactor del Código Penal Modelo para México, autora de diversos libros y artículos a nivel nacional e internacional en materia de género, derecho penal y sistema acusatorio, del cual destaca su último libro titulado Violencia de Género y Reparación del Daño. Además, formó parte del proyecto de CONACYT Mujeres Privadas de la Libertad, Maternidades y Derechos de la Niñez en México, perspectivas jurídicas y empíricas comparadas. Actualmente, ella se desempeña como profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Maestra Lidia Inés, es un honor contar con su presencia y escucharla el día de hoy. Le dejo el uso del micrófono a usted. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí. Muchas gracias también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a todas las personas que hacen posible seguir abonando en estos espacios, ¿no? A reflexionar, invitarnos también a hacer conciencia y a transformar y a seguirnos capacitando y formarnos para poder prevenir la violencia contra la mujer. Creo que uno de los aspectos más importantes en este día es continuar reforzando qué trabajo hemos logrado, en dónde estamos y sobre todo qué particular función ha tenido el Estado de Chiapas para promover este tipo de reconocimientos de violencia como es la violencia obstétrica. Como lo comentaba la visitadora, es un espacio importante no solo para reflexionar, sino también para ver de manera crítica dónde estamos, qué es, qué surge, en la manera en la que reconozcamos el origen de la violencia obstétrica, sus modalidades, sus impactos, su consecuencia, va a ser más efectiva la prevención y sobre todo el reconocimiento y la protección a los derechos humanos fundamentales que son violados en estos casos. Para poder hablar de la violencia obstétrica, es necesario establecer que tiene diferentes componentes, tiene un origen particular, tiene ciertos factores y características que se originan de la suma y de la condensación de otras violencias. Por eso, cuando hablamos de violencia obstétrica, se nos invita a reflexionar la violencia institucional, qué es la violencia simbólica, qué parte no hemos estado reconociendo acerca de la medicina de género y los modelos de medicina hegemónica que actualmente tiene el país y cómo existe y se perpetúa esta violencia de género y se sistematiza a través de los estereotipos y los prejuicios de género en las mujeres. Para que haya una total protección y prevención, existe un marco jurídico en el estado de Chiapas, que aquí quiero hacer mención, que es uno de los estados pioneros en el reconocimiento de la violencia obstétrica. Tiene un marco jurídico, la verdad, bastante evolucionado, que ha estado ejerciendo presión a otras entidades federativas y, por supuesto, la labor que ha estado realizando la Comisión Estatal en las recomendaciones que ha realizado, porque ha hecho un estudio y un reconocimiento profundo de cómo se condensa esta violencia, cómo se realiza. Entonces, vamos a explicar cuáles son los elementos, los factores y las características para poder hacer un reconocimiento efectivo de la violencia obstétrica. Sabemos que la violencia contra la mujer, y es un espacio que nos invita justo el día de hoy, que es para prevenir el reconocimiento de las violencias, es que partimos de un antecedente histórico innegable de violencia contra las mujeres, ¿no? Desde la supresión para el reconocimiento de derechos, de diversos derechos en igualdad sustantiva, que partía de este movimiento feminista y el reconocimiento que tenían las mujeres para lograr esta igualdad en contraposición de los hombres. Esto se debe a un problema estructural que fue expuesto y que fue pues logrado visibilizarse a través de los movimientos feministas y que a partir de la cuarta ola, en específico en 1980, es que empieza un impulso todavía más efectivo en el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales. No solamente abarcar el reconocimiento de los derechos de la salud, sino también la salud reproductiva. Empezar a hacer una protección más amplia de los derechos que también van siendo conexos al derecho a garantizar una salud digna y adecuada en las mujeres.
Parte de los aportes que nos realizaron los movimientos feministas y la teoría feminista fue empezar a identificar los conceptos y las categorías más importantes sobre sexo, género, violencia de género, violencia contra la mujer. Y uno de los logros principales fue hacer una categoría diferenciada entre sexo y género, ¿no? Esta parte la hemos visto desarrollada a través de varias capacitaciones que ha realizado la comisión y que el sexo parte de esta diferencia biológica, sexual, anatómica, que se adquiere a través del nacimiento. Pero el género va en torno a las expectativas sociales, a todos los roles que debemos de cumplir en la sociedad por el hecho de haber nacido mujeres. Este tema es fundamental porque la violencia de género va a ir dirigida a las mujeres porque no cumplen un rol social apropiado o adecuado que se moldea a ciertas expectativas sociales. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres, sobre todo las mujeres gestantes o con capacidad de gestar? A las mujeres se les adjudica por su género, ¿no? Como mujeres dotadas de ciertas capacidades para gestar o para realizar reproducción de la propia vida humana, ciertas expectativas relacionadas a su cuerpo, a su sexo, a su género como madres, ¿no? Muchas personas adjudican como parte de las expectativas sociales que las mujeres tienen la obligación de parir, si son buenas o malas madres, los reproches, todos los estereotipos, incluso para ejercer libremente su sexualidad, como el hecho de decir, ¿por qué no vas a tener hijos si eres madre? O ¿por qué tienes tantos hijos para ejercer la libertad de decidir el esparcimiento y la cantidad de hijos que debes tener? Esta parte de los estereotipos realiza un hincapié en cómo el género puede afectar la parte de la maternidad, la atención en la salud, pero también en la cosmovisión de cómo la sociedad ve a las mujeres y sobre todo los partos. Esta suma y este tipo de violencia de género contra la mujer también tiene otra carga muy importante en la violencia simbólica. La violencia simbólica es muy importante abarcarla porque los símbolos tienen una representación social que de hecho la podemos ver bastante amplia en los estereotipos o en los prejuicios de género, en donde las sociedades o las personas adjudican, refuerzan ideologías, generan más expectativas y replican patrones de cómo se observa el cuerpo de las mujeres. Cómo se desarrolla, qué carga simbólica tienen las mujeres en la sociedad, en las instituciones, en el mundo en general. Esto va a transformar no solamente la manera en la que se trata o se le da atención de servicio de salud, sino también en la forma en la que la medicina estudia el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué? Porque existe una carga simbólica que pertenece a la sexualización y a la cosificación de las mujeres, sobre todo en sus cuerpos. Reconocemos que existen ciertas prácticas médicas culturales que permean y violan derechos de las mujeres, como son la esterilización forzada de personas, la mutilación genital femenina, todo lo que engloba el mito de la virginidad, la castidad, la honestidad, todo el tabú del parto. ¿Por qué tanto tabú en estos espacios tan íntimos y privados? Toda esta represión, llevar el estigma, el cuerpo de las mujeres en decidir cuántas parejas sexuales deben de tener, por qué reprimir por ejemplo, el significado o la connotación de sus órganos genitales, sus pechos, y todo esto trae aparejado en cómo los símbolos cargan ciertos estigmas y estereotipos. ¿Qué significado le damos al cuerpo de las mujeres? Parte de este movimiento que hemos podido ver a lo largo de ciertas acciones afirmativas y programas que han sido sobre todo relacionados en el reconocimiento de la lactancia materna en los espacios públicos, es llevarnos a cuestionar por qué los pechos de las mujeres deben de cargar un estigma social. ¿Por qué? ¿Por qué se les ve al seno expuesto de la mujer en un espacio público con una carga, una cosificación sexual? Entonces, parte de estos movimientos que podemos ver de los símbolos que integran los cuerpos de las mujeres en fomentar la lactancia materna como parte de los derechos de las mujeres y también de los derechos de los recién nacidos a esta lactancia, para que empecemos a cuestionarnos qué carga sexual hay, qué carga sexual, qué tabú esconde el momento del parto. Incluso en las películas o en las canciones, en muchos lugares de espacios de comunicación, esta carga simbólica ha sido o reprimida o estigmatizada. Y el gran problema que corremos cuando hablamos de un tabú es que al reservarla a los espacios tan privados
del cuerpo de la mujer, se puede empezar a ejercer violencia, a normalizar. ¿Por qué? Porque son espacios en donde nadie habla, de lo que no se habla. Otra de las suma de las violencias que condensan la violencia obstétrica, y aquí voy a hacer también una pequeña abonación, es que hay violencia institucional. La violencia institucional, la ley general, perdón, la ley de acceso y también la ley general de las mujeres a una vida libre de violencia establece que son los actos y las omisiones de los servidores públicos que dilatan, obstaculizan, impiden el goce o el acceso a una política pública y de derechos de las mujeres. Esta parte puede abonar únicamente a ciertos espacios públicos, sobre todo en hospitales públicos, en donde se realizan funciones públicas en el servicio de salud. Pero hay que recordar que comparte principales atributos con la violencia estructural, este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia que se genera en una institución parte también de una organización, una estructura, como es una institución hospitalaria, que va a tener efectos negativos en las personas que integran. No solamente mirar las instituciones públicas, y esto es lo que viene a abonar la violencia obstétrica, sobre todo cuando, ahorita vamos a ver más adelante, integra a quiénes son las personas que realizan violencia obstétrica, que en este caso no solamente hablamos del personal público de salud, sino también en los ámbitos privados hospitalarios. Esta es un concepto que nos abona o implica dos componentes importantes, porque vamos a hablar de las prácticas, en específico trato, vamos a hablar del trato humanizado y de ciertos contextos que se viven en los hospitales, sobre todo en donde existe esta pérdida de autonomía y de libertad, porque vamos a ver algunos ejemplos específicos de cómo sucede esta violencia. Ahora, las violencias que suceden en las instituciones de salud pública han sido variadas. Parte de esta estructura que se da desde el sistema de atención, pero también en la implicación, en el trato, en cómo se realiza la práctica dentro de las comunidades hospitalarias. No, recordemos que existió un caso que también abarcó la Comisión de Derechos Humanos de Irma, que era una indígena en Oaxaca, que parió fuera de un hospital. Ella trata de acceder al sistema de salud, entra, no se le abre un expediente clínico, no se le monitorea, no se le hace una ecografía, no se le empiezan a realizar estudios médicos. ¿Por qué? Porque el personal de salud consideró que todavía no estaba con proceso de parto. No le hizo ningún estudio, pero determinó que todavía no se encontraba en proceso de parto y la mandó a caminar fuera del hospital para acelerar el parto. Ella terminó teniendo un parto, ¿no? Fuera de la institución hospitalaria en una jardinera. Esto que nos invitó a reflexionar. ¿Qué es lo que pasa con la violencia obstétrica? Tiene tres elementos importantes que se dan dentro de las instituciones. Una es la deshumanización en la atención. ¿Por qué? Porque hay un trato indiferente o en muchas ocasiones puede ser irrespetuoso que afecta no solamente la dignidad, sino una igualdad sustantiva que tienen las mujeres para acceder a su derecho a la salud. Estas necesidades que son biológicas tiene una falta de atención por ciertas cuestiones. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero la mayoría es por cargada de estereotipos, prejuicios, violencia simbólica. Entonces, también se manifiesta en esta falta de consentimiento informado a ciertos procedimientos médicos. ¿Qué se le va a realizar? ¿Cuáles son los estudios necesarios que se le deben de brindar a una mujer que está embarazada o durante el parto o el parto? También existen negligencias y demoras, como el ejemplo que les comenté de Irma, que son injustificadas y por lo tanto limitan el acceso a la atención médica, sobre todo digna, adecuada, de calidad. Y va a poner en riesgo la vida, la salud, la integridad física también de las mujeres y también de los recién nacidos. Esto también puede implementarse con la falta de medicamentos, de infraestructura, no hay camas, no tenemos analgésicos para el dolor y también el factor de discriminación, ¿no? Todo este trato diferenciado en género, la mayor parte de las personas en situaciones de vulnerabilidad deben de tener un reconocimiento reforzado para evitar justamente prevenir estas cláusulas sospechosas de cometer discriminación. Se da con mayor frecuencia en mujeres embarazadas, están en un estado de vulnerabilidad porque requieren atenciones específicas de salud.
Hay mucha estigmatización a muchos grupos vulnerables, grupos indígenas, pero también a mujeres con discapacidad, mujeres con VIH-Sida. Esto nos invita a hacer un estudio mucho más amplio e interseccional para poder abarcar estos enfoques diferenciados de cómo se unen las violencias. La violencia obstétrica, por eso es un poco más compleja en su composición. Parte de justamente la suma de diversas violencias y ahora se reconoce como un tipo específico de violencia contra las mujeres que se da en una determinada etapa obstétrica. Como lo comentaban al inicio también de la sesión, va a vulnerar el reconocimiento efectivo de sus derechos humanos en la salud, su salud sexual, salud reproductiva, en su vida y también en la vida del recién nacido, en su dignidad personal, en la falta de acceso a una igualdad sustantiva por el hecho de ser mujeres con capacidad de gestar. Esto ha sido invisibilizado por llevarse a estos espacios de estructura tan personales y privadas como son los sistemas de salud o los sistemas hospitalarios. Cuando hablamos de que la violencia obstétrica se realiza en etapas obstétricas, forzosamente este estudio que nos requiere de mucha interdisciplinariedad es empezar a hablar de la medicina. La palabra obstetricia o la palabra obstétrico es esta parte de la medicina que se va a encargar de la gestación, que es el embarazo, el parto y el puerperio. El puerperio también es conocido como el posparto. Únicamente se va a dar en las mujeres que tienen esta capacidad de gestar, están gestando, están en parto o en el momento, el momento o el periodo posterior a este parto. Este campo de la medicina es la que estudia todo el diagnóstico, todo el tratamiento de las enfermedades y los órganos reproductivos de las mujeres, la natalidad, la esterilidad, todo lo relativo al estudio de la mujer en tanto sus órganos sexuales. Esta violencia obstétrica, que como hablábamos, se da a través de 3 etapas obstétricas, se constituye únicamente en el embarazo, que inicia con la fecundación y culmina en el momento del parto. En la segunda etapa, que es el parto, se constituye por la expulsión del nacido, ya puede ser por vía cesárea o por cavidad vaginal, y empieza a dar el comienzo al puerperio, que el puerperio también se conoce como posparto o también lo pueden llegar a escuchar como cuarentena, y es la etapa en la que la mujer regresa a su estado de no embarazo. Estas son las 3 etapas de máxima vulnerabilidad que nos van a llevar a hacer justamente el reconocimiento de cuáles son los derechos humanos que hay que ver con mayor hincapié. ¿Cuál es donde tenemos que ver? ¿Qué es lo que hay que buscar de manera reforzada? La violencia obstétrica, ¿quién la va a cometer? Ya entendimos en qué periodo, ya vimos de manera general qué es lo que afecta, pero ¿quiénes son los que cometen violencia obstétrica? Bueno, el personal de salud. Sabemos que el artículo 79 de la Ley General de Salud define quién se compone como personal de salud y se encuentra cualquier personal médico, doctoras, doctores, todo el personal de enfermería, enfermeros, enfermeras, personal de trabajo social, de química, personal de psicología, de nutrición, también el personal de partería y todas las demás que se establezcan en las disposiciones legales que componen el personal médico de salud. Existe también este reglamento de la Ley General de Salud, sobre todo en materia de prestación de servicios y de atención médica, que nos va a abonar 2 cuestiones fundamentales. Una, el tema de las parteras, porque ahorita voy a desarrollar un poquito más esta parte, porque las parteras también pueden ser personas que cometan violencia obstétrica. Ya sabemos qué es de manera general la violencia obstétrica, en qué etapa se puede dar únicamente dentro de estas 3 etapas, cómo opera el servicio de salud, la práctica, la atención médica y quiénes son las personas que pueden cometer violencia obstétrica. Todas las personas que tengan alguna acción o alguna omisión que causen este daño en las mujeres durante estas 3 etapas obstétricas, ya sea en los servicios de salud públicos o privados, se puede manifestar a través de diversas acciones. Una es el acceso a servicios de salud reproductiva en tratos crueles, inhumanos, degradantes, porque estamos hablando también de que existe una gran vulneración de las mujeres, sobre todo en el trato deshumanizado. Hay muchos embarazos que ocurren dentro de una de estas 3 etapas obstétricas, en donde los partos pueden llegar a durar 18 horas, 19 horas.
puede haber una negación del suministro de anestesia. Muchas veces amarran a las mujeres a parir porque por el dolor se mueven y no dejan manipular bien los cuerpos, no le permiten al personal médico hacer una manipulación correcta del cuerpo de la mujer. Se obligan a muchas mujeres a realizarse cesáreas y todo esto también afecta no solamente la capacidad informada, libre, accesible de hacerle conocer a las mujeres qué procedimientos se les están haciendo sobre sus cuerpos, sino también se realizan ciertas prácticas de medicalización, como es la obligación de ciertas cesáreas innecesarias cuando puede realizarse por vía natural o por vía vaginal, a obligarlas también a parir de manera horizontal cuando se puede privilegiar la posición de los partos verticales y a mantenerlas informadas sobre su estado de salud o incluso el estado de salud del recién nacido. Esto también se abarca y se compone a informar a la familia sobre el estado de salud. Muchas veces quedan totalmente incomunicadas y empieza a generarse un nicho de violencia o de violencias en estos espacios. ¿Por qué también es necesario, o sea, importante hablar del sesgo que existe en la medicina de género? Han existido ciertas prácticas de deshumanización en la medicina, sobre todo en el actuar y en el quehacer médico, y esto parte de una praxis, la relación médico-enfermo. ¿Por qué existe esta cuestión? Bueno, parte de la medicina y la evolución que hemos tenido en la medicina occidental, sobre todo partiendo de los modelos biomédicos, que es el que manejamos en el sistema médico mexicano, es que la mayor parte del control que tienen en los hospitales de poder son los médicos y las médicas. ¿Qué significa esto? Que son los principales controladores de los ambientes médicos. Obviamente, partiendo de este conocimiento, existe una supra-subordinación porque ellos detentan el poder, el conocimiento. Ellos saben qué está bien y cómo deben de actuar. Parte de este poder que ellos detentan debe de tener ciertos protocolos que han sido también llevados en ciertas normas oficiales en materia de salud, como la 004, la del 007, que han tenido diversas revisiones quinquenales en cómo debe operar o practicar ciertos protocolos en las mujeres embarazadas y en el binomio que es médico, perdón, madre-hijo y en el recién nacido. Pero parte de estas prácticas deben reforzarse y hacer hincapié en el trato humanizado. ¿Qué significa eso? Que una, no se debe de patologizar los partos. ¿Por qué? Porque el parto es un momento biológico, es una etapa natural del cuerpo al que se debe la propia vida y existencia de la humanidad en el mundo y no corresponde específicamente a una patología. ¿Qué significa esto? No sé si han escuchado muchas veces que hablar de las mujeres embarazadas, es decir, está enferma. Si nosotros empezamos a llevar a este dominio únicamente médico, hegemónico, hecho por y sobre todo la medicina hecha por y para hombres, partimos de que empiezan a generarse ciertos sesgos en la medicina. Sobre todo empiezan a permearse y abarcarse los estereotipos de género. ¿Cuáles son los principales riesgos? Bueno, pues se limita mucho la libertad de decidir de las mujeres sobre su cuerpo. Recordemos que los espacios tabú que se componen de estos estigmas también culturales son realizados en los espacios médicos. Humanizar la medicina es dejar de observar a las mujeres como enfermas, como culpables de presentarse en esa situación. Hemos escuchado muchos comentarios de, señora, pues esto es un hospital, aguántese. Usted está aquí, aguántese, no hay medicamento. Usted se embarazó por su decisión. Esto es un estigma que corresponde al ejercicio libre de la sexualidad de las mujeres. Hablar de la humanización y sobre todo de esta de visión de la medicina de género con perspectiva de género, con una connotación intercultural, con una fuerza de conciencia, sobre todo social y en las necesidades específicas de las mujeres, va también muy enfocada en cómo se construye y se estructura un sistema de salud, cómo se componen las normas, cómo se da esta interrelación al médico tratante y parte desde el permiso de decirle a una persona, te voy a revisar, puedo tocarte, puedo tocar tu cuerpo, voy a meter una pala en tu lengua porque voy a revisar. Muchas de estas cosas son totalmente omitidas, tiene un control total el médico o la médica tratante
toca el cuerpo, no se le informa a la persona lo que se está haciendo. Ahora, parte de este reconocimiento y parte de esta importancia de observar cuáles son los sesgos que aún existen en la medicina, sobre todo en la medicina hegemónica, que es la que tenemos en México operando, es que se da en diferentes formas y manifestaciones, desde falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, tratos crueles, tratos humanos, denigrantes, hacer comentarios despectivos de los cuerpos de las mujeres, hacer comentarios en la cantidad de hijos, perdón, o de hijas que quiera tener una mujer, el abuso de la medicalización. Sobre todo esta parte se da mucho en los hospitales privados. ¿Por qué? Porque es mucho más caro cobrar una cirugía, una cesárea, y privilegian una cesárea a tener un parto vertical. ¿Por qué? Porque se tienen que cobrar costos de anestesia, de quirófano, y pues es mucho más remunerativo esta parte. Pero también se da en sectores muy vulnerables, desfavorecidos económica y socialmente, como la esterilización forzada. A muchas mujeres, sobre todo que vienen de ciertas comunidades indígenas, se les esteriliza de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque pues son pobres, señora, ya tiene muchos hijos, ya no debería de tener más hijos, no ve que no le alcanza. Entonces, se les limita este acceso libre e informado sobre sus procesos reproductivos. También no se les mantiene al tanto sobre cómo está su cuerpo, sobre cómo va su proceso de parto. Hacen las revisiones y se van. Entonces, también se les niega el suministro de anestesia para el dolor. Varias de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal ha observado de manera atinada estos puntos, porque también negar el dolor, negar una anestesia del dolor, que saben que el dolor del parto es uno de los dolores más fuertes que puede presentar una mujer en su vida, llega a considerarse un trato cruel e inhumano. ¿Por qué? Señora, no hay anestesia o ya le pusimos algo para el dolor. También obligarlas a permanecer amarradas, desnudas, expuestas. Hay muchas, todavía muchas prácticas en donde los hospitales, por agilidad, por infraestructura, dejan pariendo a 3, 4 o incluso 6 mujeres en una habitación. Entonces, parte de esta exposición es dejar al cuerpo, como lo comentaba la visitadora en un inicio, sin dignidad. También implementar ciertas técnicas de aceleración, como la de Chris Seller, también el uso de forceps, y todas estas técnicas de aceleración muchas veces son innecesarias. Tanto la OMS como muchos organismos internacionales se han pronunciado respecto a las técnicas de aceleración que pueden poner en peligro la vida, ponen en peligro el momento del parto y ponen en peligro incluso la vida del bebé o del recién nacido. Hay muchas organizaciones como GIRE o organizaciones internacionales como el Parto Humanizado, que está en España, han realizado diversas entrevistas, casos de mujeres que han vivido violencia obstétrica, porque son violencias que no se ven, son violencias que pasan desapercibidas. Muchos de los testimonios que se han recolectado es cállate y puja, bien que abriste las piernas, pues esto no es un spa, estás en un hospital. Me pusieron el dedo en una hoja para imponerme un método anticonceptivo y yo ni siquiera sabía lo que estaba firmando. Muchas mujeres las obligan a firmar o les ponen la huella para firmar cuando todavía están anestesiadas o saliendo de anestesia, en donde el estado de conciencia genera este nicho de vulnerabilidad y este sesgo. Hay muchas personas y esto ha pasado mucho en los hospitales, que piensan que está dormida o que todavía no sale de anestesia y los médicos se burlan de su cuerpo. Hacen referencia a sus genitales, a la forma de su vagina, a la forma de su cuerpo, o hacen referencia a que ya tiene muchos hijos, ¿no? Se les va a retirar la matriz, señora, porque no ve que es pobre. También es, cállate, no hay camas, todavía no dilatas, te meten el dedo. Todas estas cuestiones son parte de las violencias obstétricas que se vive y que se ha sido recolectada en diversos testimonios. Ahora, el reconocimiento de la partera. En México, bueno, la partera, y quiero hacer como este punto hincapié, para mí es una pieza clave en la prevención de la violencia obstétrica y algo que ha tenido este estado de Chiapas, que es verdaderamente rico en cultura y en estos movimientos sociales que han impactado no solamente a la nación, sino también es un modelo a seguir también para otros países y otros estados, es que tanto reconocimiento y tanta cosmovisión tan rica del parto, que está llena de rituales
está llena de una integración a las mujeres a vivir su parto, a experimentarlo, a integrarse, a ser ellas las personas que ocupan el control de su cuerpo y el control de su parto. Parte de estos movimientos feministas que hemos visto desarrollados a través de diversas olas es que han tratado de impulsar el saber empírico que tienen las mujeres sobre su cuerpo y sobre la medicina. ¿Por qué? Porque la medicina occidental y sobre todo la medicina hegemónica parte de un conocimiento que únicamente era exclusivo y era terreno de los hombres. Los hombres debían saber el cuerpo de las mujeres. Entonces relegaban mucho el espacio del reconocimiento de las mujeres que tenían este conocimiento sobre sus cuerpos, un conocimiento ancestral, para relegarlo fuera de los espacios médicos y de esta medicina universal, medicina objetiva, ¿no? Y llevarlo a este terreno de la ciencia médica y sobre todo a ciertos espacios que atienden enfermedades. Y el parto es un proceso biológico. Parte del reconocimiento sabemos que se tiene en la Ley General de Salud. El personal médico también lo compone la partería. Existen dos tipos de parterías o de parteras, que es la partera tradicional, que no lleva como tal una capacitación o un certificado de reconocimiento que esté acreditado, pero practica la partería, y la partería certificada, ¿no? Que sí trae una formación profesional. Y creo que parte de este impulso que ha tenido el Estado de Chiapas es este reconocimiento a las parteras. ¿Qué pieza tan clave y tan importante tienen en la prevención? Traen un saber empírico, tienen una conciencia y una cosmovisión del parto mucho más real, más natural, en donde toman en cuenta la posición y la perspectiva de vida de las mujeres sobre cómo quieren llevar su parto, qué rituales tan enriquecedores hay en el momento del parto, qué se hace. Parte entonces de estos aspectos que sí están cubiertos, perdón, tanto en la norma mexicana como en muchas políticas públicas que ha tenido el Estado para evitar esta pesquisa que se ha realizado a través del tiempo de las parteras. Hemos sabido que también las parteras no solamente forman clave, por así decirlo, de la prevención, sino que traen una riqueza tradicional en la interculturalidad que debe de ser también tomada y llevada a las instituciones hospitalarias. Parte de esta atención que se da dentro de los hospitales y que sabemos que incluye ahora el personal de salud, se ha dado a través de las normas 004, 007 y otras relativas a la atención de las mujeres durante el parto y el puerperio, sobre todo para enfatizar qué es una práctica médica o un servicio de salud oportuno y de calidad. Pero ojo, recuerden que debemos de reforzar y de hacer un mayor hincapié al incrementar los factores de género y cómo se da esta capacitación y sensibilización. Y aquí es en donde hay una cuestión relevante. Así como nosotros nos estamos formando, capacitando, sensibilizando en materia de género, en materia de violencia, ¿qué está pasando con los médicos? ¿Qué está pasando con las doctoras, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, todo el personal de salud? Tenemos protocolos, obviamente la parte médica se compone por una lex artis, pero ¿qué hay? ¿Qué hay acerca de estos protocolos y procedimientos con perspectiva de género? ¿Qué hay que fomentar? ¿Dónde se está omitiendo esta parte de calidad, de efectividad en los derechos? ¿Dónde se siguen generando cláusulas sospechosas que nos generan riesgos de discriminación? El marco jurídico internacional, el marco jurídico del Estado de Chiapas en materia de violencia obstétrica, y por eso les digo que es semillero en estos movimientos sociales, ha sido pionero y de verdad tiene un gran impulso a nivel nacional, es que el Código Penal lo integra desde el 2009 en su código como un delito, la violencia obstétrica como un tipo penal autónomo y específico que se da en las mujeres por razones de género. Ahora, esta cuestión ha sido relevante porque el estado de Chiapas fue el segundo estado en tipificar. El primero fue Veracruz, el segundo estado fue nuestro estado de Chiapas y en el 2010 se integra también a la ley de acceso a una vida libre de violencia. Además y bueno, parte de este reconocimiento pues no ha sido simplemente por casualidad,
El estado de Chiapas tiene cifras altas de mortalidad materna y se ha colocado, de hecho, en los últimos años como el segundo estado con mayor muerte materna, y esto ha generado alertas. Pero ¿cuál es parte de las recomendaciones y también parte de las acciones que nos ha estado invitando este estado y invita a los demás estados a empezar a mover y a reconocer el reconocimiento de estas violencias? Es la creación de políticas públicas en materia de salud. A partir de, me parece que fue este año, en Yajalón se creó la primer clínica para la atención del parto humanizado. ¿Qué tenía esta clínica? Bueno, tenía una visión del parto que integraba la interculturalidad, integra la perspectiva de género. Está compuesta únicamente por todo personal, el personal son mujeres que tratan de reforzar esta idea de priorizar el parto vertical, informar, dar conocimiento a las mujeres sobre sus cuerpos, sobre la atención de salud. Este es el primer estado y este es el primer hospital a nivel nacional que se realiza con un enfoque humanizado. No solamente nos abre el panorama de dar atención a las mujeres, sino que también nos empieza a invitar a realizar la atención a las mujeres que pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad y están embarazadas o en momento de parto, que tienen alguna discapacidad, que pertenecen a una comunidad originaria o que se encuentran en ciertas desventajas sociales y económicas. Otro de los aciertos que ha tenido el Estado es a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las recomendaciones que ha emitido en los últimos años. ¿Por qué? Porque ha realizado diversas, de hecho, en este cuadro podemos observar que han sido varias, han sido emitidas a la Secretaría de Salud y van enfocadas a proteger ciertos derechos específicos en materia de salud. Yo quiero únicamente abordar ahorita una en específico que hable específicamente de la violencia obstétrica. Esta recomendación parte de un caso que ocurrió en el 2015 de una mujer que pertenece a la Organización Popular del Estado de Chiapas que fue a un hospital público por su trabajo de parto y el bebé falleció por una fractura craneal causada por el uso de forceps. El uso de forceps son unas pinzas que se utilizan para acelerar, son parte de las técnicas de aceleración del parto. ¿Por qué? Muchas formas deben de acelerar el parto que no necesariamente viene de una urgencia médica. Si el bebé a través de estudios clínicos, una ecografía, el latido, empieza a arrojar alertas, porque esto está contenido en los protocolos médicos, de que hay una amenaza que pueda poner en peligro la vida de la madre o de la mujer, puede encontrarse dentro de una manera justificada. Si no se hacen o no se realizan estudios, no hay una justificación para utilizar técnicas de aceleración. Una de las principales partes protocolarias es que si hay una urgencia médica o de alto riesgo, entonces se realice una cesárea. El uso de forceps, así como la maniobra de Christe-Seller, han sido técnicas muy agresivas que normalmente son innecesarias y se realiza a través de meter unas pinzas en la cavidad vaginal, apretar el cráneo de bebé y jalarlo. Estas cuestiones son muy riesgosas. Otra que les comentaba, que es la maniobra de Chris Seller, es colocarse arriba del cuerpo de la mujer y presionar hasta romper. Hay un gran peligro de romper parte de la matriz o de los tejidos que componen, incluso llegar a lastimar a los recién nacidos. Estas prácticas que todavía son utilizadas ponen en peligro la vida de las mujeres y peligro de vida también a los bebés. En este caso hubo una defunción, se realizó la recomendación en el 2018 y realiza una cuestión muy atinada a esta recomendación, que es reconocer que la violencia institucional se encuentra permeada y es un factor clave en la violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque el personal médico que tuvo a su cargo esta atención y se puede dar en diversos momentos, desde el ingreso, desde abrir el expediente, desde el ginecólogo que revisó, desde el neonatólogo, parte de diversas etapas en donde puede cometerse. Hablamos de una organización. Y la ley de acceso del Estado de Chiapas enfoca parte de este trato humanizado, esta parte de patologizar los procesos naturales, empezar a implementar técnicas médicas que no siempre son necesarias
y en la capacidad, en la falta, perdón, de dar un consentimiento autónomo, un consentimiento informado. Este tipo de violencia obviamente no solamente va a implicar la falta de accesos y de protección a la salud o a la protección reproductiva, sino también pone en peligro la vida. Por eso es que el estado de Chiapas la tiene integrada como un delito autónomo, y por supuesto se encuentra reforzado en el sistema universal interamericano de derechos humanos, en el sistema universal, en el derecho a la salud, y en el sistema interamericano de derechos humanos, en la Convención de Belém do Pará, en la CEDAW, en otros organismos, por ejemplo, también la del Cairo, otros organismos que ya han tratado de dar una protección reforzada y han tratado de abonar una cuestión elemental en los casos de violencia contra las mujeres. La comisión, en esta recomendación, llegó a la conclusión de que se omitió una atención oportuna y eficaz en este tipo de emergencia obstétrica porque no privilegió técnicas menos invasivas, sino alteró el proceso natural del parto, que era de bajo riesgo y podía realizarse una cesárea mediante el uso de una técnica de aceleración bastante violenta, que es el uso de forceps, sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de las mujeres. Esta recomendación es muy importante porque reconoce quiénes son las personas involucradas. Uno de los momentos prioritarios, que es el momento del parto, a través de qué se da y cómo justifican este actuar. ¿Por qué? Porque en esta justificación vamos a encontrar permeados una cuestión tan invisible que se da en los estereotipos de género, en el sesgo de la medicina, en la limitación de dar una información, un consentimiento informado a las mujeres para realizarles ciertas prácticas, y con mayor fuerza prácticas agresivas que ponen en riesgo la vida de las mujeres. La comisión ha enfatizado a partir de estas recomendaciones la importancia que hay no solamente empezar a revisar la estructura de los sistemas hospitalarios, no solamente abonar o seguir reconociendo como en estos espacios de qué forma se puede dar la violencia contra las mujeres, sino también personalizar al médico. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos capacitar? ¿Cómo podemos sensibilizar a nuestro personal de salud? Y ojo, no se trata de poner a los doctores y a las doctoras como los enemigos, ¿no? Al contrario, qué bueno que existe la medicina, qué bueno que existen los hospitales de salud, qué bueno que hay médicos y qué bueno que hay médicas, pero también hay que sensibilizarnos, también hay que capacitarnos. Qué bueno que existe la medicina, pero la medicina y sobre todo los sistemas hospitalarios deben de revisar cuáles son estas prácticas médicas que no solamente van a poner en peligro la propia vida, sino que van a replicar, van a crear estereotipos, van a crear nichos en donde pueden ser los campos de cultivo para que sucedan las violencias. Esta recomendación expone y deja mucho a reflexionar cuáles son los elementos que componen, es bastante clara, y también va a incluir las medidas de reparación. Sobre todo que, como tal, esta recomendación nos va a implicar una revisión a qué es lo que se está abonando en la materia, cuáles son estas políticas, estas acciones afirmativas, cuáles son estas normas, si hay normas que incluyan perspectiva de género en materia de salud, qué capacitación se les está dando y sobre todo cómo podemos supervisar estas prácticas hospitalarias. ¿Para qué? Para que haya una cultura de respeto, una cultura de legalidad, una cultura de empatía a las mujeres durante los procesos de parto. Existe todavía una deuda pendiente y por eso hago mucho hincapié en la importancia que ha tenido el estado de Chiapas para promover el reconocimiento de este tipo de violencia específico contra las mujeres, porque solamente hay 10 entidades federativas que han encontrado esta definición de violencia obstétrica en sus leyes de acceso locales y también en algunos códigos penales locales. Pero ¿cuál ha sido todavía quehacer? Y qué es en lo que debemos también de seguir reflexionando, es que tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal no lo tiene implementado. Deja todavía desprotegida y en desventaja a muchas mujeres que no habitan en estas entidades federativas. Creo que hay mucho que observar y reconocerle al Estado de Chiapas en cómo ha sido pionero, qué estudios y qué avance lleva trabajado en este aspecto, sobre todo de violencia contra las mujeres, y qué es lo que aún encontramos pendiente. Parte de las propuestas que ha hecho el comité redactor del nuevo Código Penal Modelo, que justo pretende
esta respuesta de empezar a hacer una nueva revisión, como se hizo en su momento al Código Procesal Penal, empezar a revisar nuevamente al Código Penal. ¿Qué delitos son necesarios? ¿Cuáles no son necesarios? ¿Y cómo podemos hacer una nueva revisión a estos códigos penales con perspectiva de género? Parte de estos estudios lo ha hecho el comité redactor del nuevo Código Penal Modelo, que pretende dar esta iniciativa, dar como una propuesta de un nuevo modelo que tenga una revisión específica de los delitos en donde haya existencia o razones de género. Parte de este comité redactor que lo titula y lo preside el doctor Ontiveros, y del cual tengo el privilegio de ser parte, y me ha tocado la revisión específica de estos delitos con perspectiva de género, como Ley Olimpia, Ley Ingrid y por supuesto violencia obstétrica. Plantea dar una iniciativa de modelo de ciertos delitos que deben ser reconocidos y cómo esto puede impactar, puede dar abonar un mayor hincapié en que a nivel nacional se empiecen a homologar y a reconocer todos los derechos respectivos a la violencia obstétrica. Aún hay mucho tiempo, hay mucha deuda pendiente, hay mucho que hacer. La verdad es que parte del trabajo que he estado haciendo en la comisión, sobre todo en la parte de la defensa, de los reconocimientos de las mujeres, de cómo operan las violencias y cómo el cuerpo de la mujer es un espacio más para que sucedan las violencias, cómo en los sistemas hospitalarios son todavía lugares o espacios en donde también se perpetúa este tipo de violencias, y que ha destacado mucho la unidad y sobre todo lo que comentaba la visitadora, para empezar a incorporar y todavía seguirnos replanteando qué es lo que hay que hacer. Creo que el estado de Chiapas ha ofrecido mucha investigación, mucho activismo, mucho movimiento en el reconocimiento de violencias, y pues yo los invito a que sigamos pendientes, a que sigamos abonando en este estudio sobre tema de violencia obstétrica. Les dejo mis correos electrónicos por si alguno de ustedes quisiera que les compartiera información, material, hacerme llegar alguna duda. Igual si quisieran las diapositivas, con mucho gusto se las puedo brindar. Y bueno, estaría igual el micrófono abierto si hubiera espacio para preguntas, para algunas dudas, ejemplos, comentarios. Les agradezco mucho a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias, maestra Lidia Inés. La verdad es que ha sido una plática muy interesante, muy clara, con todos estos ejemplos que usted nos ha puesto. Y tenemos un pequeño espacio para a lo mejor leer alguna pregunta. Las demás, si no nos alcanza el tiempo, se las haremos llegar. Y una de ellas, la primera que tenemos aquí en el chat, nos dice, ¿qué pasa con aquellos hombres trans que ejercen su derecho a embarazarse? ¿Ellos también son víctimas de violencia? ¿Qué tipo de violencia obstétrica pueden enfrentar? Claro, esta ha sido una pregunta muy interesante que de hecho es la que desarrollo a través de mi investigación doctoral, y me encanta que la hagan. ¿Qué es lo que pasa, sobre todo con los conceptos y las categorías que tenemos reconocidas jurídicamente en México? Si nosotros nos abarcamos o abonamos cómo se manejan los conceptos tanto en los espacios médicos, es decir, en las normas oficiales, en las leyes generales de salud, y cómo se está incorporando en los códigos penales y en las leyes de acceso la palabra de violencia obstétrica, vamos a encontrar que estamos hablando únicamente de mujeres cisgénero. ¿Qué significa esto? Que solamente hay una categoría reconocida para las mujeres que nacen sexualmente como mujeres y que se ubican o se identifican como mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, hay un sesgo ahí en la medicina, por eso es que siempre hago hincapié ahí. México todavía está muy lejos de hablar de personas gestantes. ¿Por qué? Porque nuestras categorías, tanto médicas como jurídicas, únicamente abarcan estos conceptos. Hemos visto que en Estados Unidos, en Canadá, sí hay ciertos estados que incorporan incluso la palabra de personas gestantes. En México hemos hablado únicamente de mujeres cisgénero. Esto sí genera ciertos riesgos y ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque hay personas, como lo comentaban en el chat, que son personas transexuales que no se identifican como mujeres y tienen capacidad de gestar o se encuentran gestando.
esta situación, y si lo encontramos y nos vamos a las normas oficiales o médicas de atención de salud, hablan de mujer embarazada como una categoría de mujer cisgénero. Así, de la misma forma, lo menciona el Código Penal como mujer embarazada. Ni siquiera utilizan la palabra de capacidad de gestar. Hay muy pocas entidades que utilizan la palabra mujeres gestantes. Esto de gestar únicamente incluiría una categoría que es la de mujeres embarazadas y entendamos que en el momento del parto y el puerperio no se tiene capacidad de gestar, se está gestando. No sé si tengan alguna otra duda relacionada. Muchas gracias, maestra. Sí hay algunas otras preguntas, pero por el tiempo se las vamos a hacer llegar y pues hay que pedirle su apoyo para que nos ayude con las respuestas y compartírselas a las personas que han hecho las preguntas. Y pues bueno, a continuación se encuentra también ya con nosotros el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a quien le pido nos comparta los comentarios finales de esta plática y también procedamos a la entrega del reconocimiento. Adelante, presidente. Muchas gracias, maestra Lidia. Le agradezco muchísimo su generosidad y le ruego su comprensión de no haber estado desde el inicio de la plática, al igual que a todas y todos quienes nos acompañan de manera remota. Ofrecerles una disculpa. Normalmente se ha estado alargando una reunión que tengo todos los lunes a las 8 de la mañana y bueno, no me está disculpe, pero le agradezco mucho su generosidad. Decirle que a parte de su conferencia me da mucha luz y me ratifica el compromiso que tenemos todas y todos en trabajar para erradicar la violencia hacia las mujeres, en especial la violencia obstétrica. Yo le agradezco que se haya usted tomado la molestia de conocer las recomendaciones que ha emitido esta comisión en la materia. Efectivamente, son recomendaciones enfocadas fundamentalmente a la Secretaría de Salud, como usted lo señaló, y de ahí creo que tenemos el compromiso aquí en la comisión de tener una visión más amplia. Creo que tenemos que hacerlo y yo le agradezco esta reflexión, como le agradezco mucho también que ya nos haya señalado que va a compartirnos la presentación, porque aparte de que es una presentación muy ilustrativa, quiero decirle que es muy completa y claro, uno quisiera tener siempre el acompañamiento presencial de usted por los conocimientos que tiene y la experiencia en la materia. Eso desde luego abona muchísimo, pero pues haremos nuestro esfuerzo de darle el mejor uso a través del Instituto de Capacitación. Ahí le pido a la directora, a la maestra Laura Fabiola, para que este material rinda muchos frutos y podamos llevarlo a otras instituciones donde todavía nos hace falta avanzar. Como usted señalaba en materia de las leyes, pues todavía hay estados que no contemplan la violencia obstétrica como una violencia específica, ni en el Código Penal, ni en su ley de acceso a una vida libre de violencia, que en Chiapas ya caminar algo, ya hemos avanzado en este sentido. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todas y todos, desearles una excelente semana y decirles que yo agradezco muchísimo que hayamos podido tener esta plática
específicamente el día 25, que haya coincidido en que es día de conferencia para nosotros, que es plática de los lunes, y que coincidió que es el día 25 en el que pues visibilizamos todos el compromiso que tenemos de erradicar la violencia contra las mujeres, y es una tarea que es de todos los días, es una quehacer cotidiano, lo reconocemos, y qué bueno que coincidió con la conferencia del día de hoy. Le agradezco mucho y le pido a la maestra Laura Fabiola que nos haga favor de poner en pantalla nuestro reconocimiento, que ya lo hice verbalmente, pero le haremos llegar físicamente el reconocimiento que otorga la Comisión Estatal de Derechos Humanos a Lidia Inés Serrano Sánchez por impartir la plática, un llamado desde el 25 de noviembre para erradicar la violencia obstétrica. Muchísimas gracias, maestra Lidia Inés, y gracias a todas y todos. Les deseo una excelente semana y sobre todo que nos esforcemos por hacer en nuestra vida, en nuestro comportamiento cotidiano, ¿sí? Nos esforcemos por hacer el mayor esfuerzo para erradicar la violencia hacia las mujeres. Sabemos que es un problema estructural, es un problema cultural que se presenta de diferentes maneras, pero que está en nosotros el llevarlo siempre presente para no olvidarnos y poder cambiar nuestra conducta, y que nuestro comportamiento cotidiano sea apegado al respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, maestra Lidia Inés, de verdad, por su colaboración. Ha sido una excelente ponencia. Esto también lo reflejan algunos comentarios en el chat, en el que la saludan y la felicitan por su exposición. Y antes de que cerremos la plática, quisiera pedirle a quienes puedan aperturar su cámara y hacer la foto grupal en la captura de pantalla. Vamos a dar unos segunditos más para que podamos hacer eh, la captura de pantalla y podamos tener nuestra evidencia y más tarde hacer nuestra publicación. Muchísimas gracias a todos a quienes ya están ahí aperturando su cámara. Muy bien, y les agradezco. Ahí el equipo Maricruz, si nos apoyas con la captura. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por conectarse. Que tengan un excelente inicio de semana. Maestra Lidia, muy agradecidos y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.